para mí es un honor estar esta mañana hablando de esta obra y además poderlo hacer en un panel donde ha sido convocada también la doctora Guadalupe Almorán. Agradezco mucho a la SOME, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a pues todas las instituciones que han convocado a este ya tradicional y añejo encuentro para discutir pues las cuestiones electorales, pero pues sobre todo a la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía. Sin más, pues preámbulos, entro al grano para hablar del libro. Eh, Quisiera pues yo decir que eh, esta publicación, como todas las que hace el INE, es fruto de una deliberación de su consejo editorial, en donde quiero precisar que la mayoría de las personas que participan con voto son académicos externos al INE. En algún momento ahí estuvo la doctora Salmorán, han pues sido parte del mismo el doctor Fernando Escalante Gonzalvo, en fin, distintas personalidades de la academia, y fue ese órgano colegiado el que estimó pues muy pertinente hacer esta traducción que había salido un poco antes en inglés en 2019, Meet the People, How Populism Transforms Democracy. Y ahora pues el título es el mismo en español, Yo el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. Nadia Urbinati en este trabajo estudia el populismo como un proyecto de gobierno y fuerza gobernante en vez de abordarlo como un movimiento popular. Eh, el populismo transmuta los principios y reglas básicos de la democracia al grado de desfigurarla. El título habla de transformación. Creo que sin faltar a la verdad, lo que podemos hablar es de una desfiguración democrática en los regímenes populistas. El libro es una permanente discusión teórica sin distraerse de la argumentación política con autores contemporáneos y abrevando también de los clásicos. Pronto en el libro se distingue al populismo del fascismo. El populismo no suspende las elecciones libres y competitivas y tampoco les niega un papel legítimo. De hecho, la legitimidad electoral es un factor definitorio en los regímenes populistas, nos dice Urbinati. Y más aún, ella apunta que el fascismo es tiranía y su gobierno la dictadura. El fascismo en el poder es siempre antidemocrático, no solo en su discurso, sino también de facto. No se conforma con limitar a la oposición por medio de la propaganda diaria, recurre al poder del Estado y a la represión violenta para silenciar a la oposición. Mientras el populismo es ambiguo, el fascismo no lo es, nos dice Urbinati. Pero el populismo, aunque sea un fenómeno de la democracia, tampoco es del todo democrático, de tal suerte que comparte lo que la autora llama bordes borrosos con la democracia y el fascismo. El populismo está a medio camino entre la democracia y el fascismo, lo que no deja de ser inquietante y riesgoso, pues el populismo, nos dice Urbinati, puede deformar las instituciones representativas que conforman la democracia constitucional, el sistema de partidos, el Estado de Derecho y la división de poderes. Siendo así, podríamos decir que el populismo aparece como una enfermedad o como un parásito de la democracia. Se engendra y crece en ella, pero también se extingue y muere con ella, convirtiéndose en la antesala de otro régimen, quizá autoritario, dictatorial o fascista. El fenómeno del que se ocupa Urbinati bien puede rastrearse desde el siglo XIX y se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas, ahí está el ejemplo de Trump en Estados Unidos, incluso de Johnson en el Reino Unido, como en otras emergentes, ahí están los casos de Turquía, Filipinas, Brasil.
porque leer el populismo como una estrategia ella propone leer el populismo como una estrategia para llegar al poder que emplea procedimientos democráticos con fines no democráticos. Es decir, jugamos con las reglas de la democracia, pero nuestro propósito no es democrático. Porque la esencia al final del populismo es negar la legitimidad del pluralismo político y de los mecanismos de intermediación entre gobierno y sociedad. Ello explica la animadversión de los populistas hacia la oposición política organizada o hacia el periodismo profesional. Dice Urbinati, en una democracia convencional, los partidos políticos y los medios de comunicación son cuerpos intermediarios esenciales. Permiten que lo que está dentro del Estado y lo que está fuera se comuniquen sin fusionarse. En cambio, en un sistema populista lo que se busca es superar dichos obstáculos. Los partidos y los medios de comunicación son obstáculos. Hay que recordar, por si fuera necesario, que los populismos pueden ser de izquierda o derecha, pero en común apelan a una noción del pueblo bueno, noble, a salvo de la corrupción ligada al ejercicio del poder, un pueblo que se construye como una antinomia de las élites, en primer lugar de la élite política y sus defectos, sean estos supuestos o reales. Así que el populismo nutre y despliega un discurso antipolítico en el que el poder es impuro, inmoral, contamina, corrompe. De ahí su noción que exista una parte auténtica de la sociedad que merece gobernar por su bien contra la parte que no es auténtica, la excluida, la de los malos, la de los intereses aviesos. Pueden ser los neoliberales, aquellos que no son la parte buena del pueblo, la élite, los de siempre, los de Washington, decía Trump. Entonces, el populismo entraña necesariamente la exclusión política de las partes no genuinas del pueblo. ¿Y quién dice qué es lo genuino y lo que no es? Pues el líder populista. Se trastoca así también el significado de mayoría para volverse una suerte, nos dice Urbinati, de mayoritarismo, que se usa como una fuerza que afirma ser la expresión del pueblo bueno, que tiene legitimidad para dominar y humillar a la oposición, una mayoría buena, legitimada por las elecciones e intolerante con otras partes de la población. Las opiniones y decisiones que se oponen al pueblo populista son castigadas, ridiculizadas y rechazadas como una conspiración de las élites. Quiero decir que el libro de Urbinati no habla de México. Entonces, pues lo que estoy yo describiendo es lo que ella ha observado en distintos países y en nuestro caso, pues no nos podemos cerrar a conocer lo que pasa en otros sistemas políticos. Así que el populismo también es la negación de la discrepancia. No reconoce el principio de mayoría, sino que solo reconoce la mayoría que dice representar. Pero ojo, la retórica conspirativa del populismo requiere que los enemigos estén vivos y activos. En vez de representación popular plasmada en el parlamento, en una democracia, en el populismo lo que hay es no representación política de la diversidad, sino la encarnación del pueblo en un líder. Y por eso es que el populismo en el poder no puede prescindir de un líder, al grado que todos los regímenes populistas toman el nombre de su líder, del caudillo. Ahí están muchos ejemplos latinoamericanos, el chavismo, antes el peronismo, en fin, alrededor del cual se da una suerte de fe religiosa que las masas tienen en su líder providencial y una identificación irracional de las masas con el líder. Estas dos cosas hacen del populismo una forma de teología política y lo alejan aún más de la democracia representativa, dice Urbinati. La diversidad de actores políticos propia de la democracia se construye ahora solo por dos actores legítimos, el pueblo y el líder. Los líderes populistas no necesitan tener un programa claro de gobierno, no necesitan ser específicos en su programa, baste que usen el lenguaje de condena, que acusen a los enemigos del pueblo de corruptos e inmorales y que declaren que el líder populista está decidido a llevar al pueblo al poder. Y esto vale para Fujimori,
para Evo Morales, para Haider, para Berlusconi o Trump, nos dice la autora. Una vez en el poder, y aquí es importante seguir la intención de Urbinati de describir al populismo en función de lo que hace, los líderes pueden intentar mantenerse en una modalidad de campaña permanente para reafirmar que se identifican con el pueblo, haciéndole creer que libran una batalla titánica contra el sistema atrincherado para conservar su pureza. Por otra parte, pueden querer cambiar las reglas, cambiar la constitución actual para fortalecer su poder para tomar decisiones. La concentración de poder es una característica inescapable del modelo populista, donde pues la consecuencia es que un líder populista en el poder debe crear una nueva forma de democracia para sobrevivir, y esto a su vez crea riesgos de que el líder destruya las instituciones y los procedimientos democráticos de tal manera que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo. Ello hace imposible la estabilidad de un gobierno populista. Dice Urbinati, el populismo en el poder está condenado a ser desequilibrado, como si estuviera en una campaña permanente, o a convertirse en un nuevo régimen. No puede darse el lujo de ser un gobierno democrático, entre otros, porque la mayoría la que representa no es una mayoría, entre otras, es la buena, la que existe antes de las elecciones y al margen de ellas. Esta inestabilidad intrínseca al populismo hace que esté sujeto a dos riesgos de aniquilación: regresar al gobierno representativo usual o volverse una dictadura. Aquí conviene hablar de elecciones, pues si bien el populista no prescinde de los comicios, tampoco les concede su cualidad de expresión y recreación del pluralismo intrínseco a las sociedades abiertas. Las elecciones muestran, pero no crean la mayoría para el populismo. Revelan una mayoría que se dice ya existe, que es la del pueblo bueno o auténtico, cuyo líder saca la superficie y hace triunfar esta mayoría populista, que no es una mayoría entre otras, es la mayoría auténtica, y su legitimidad no solo es numérica, sino ética, moral, social, cultural. Esto, según se cree, la hace autónoma y superior a los usuales procedimientos democráticos. Se podría decir que el populismo utiliza las elecciones como plebiscitos y al hacerlo, dice Urbinati, las desfigura. Bueno, esto explica la partidofobia del populismo, los ataques a los intelectuales. Nos dice Urbinati, el antiintelectualismo es otro rasgo del antisistemismo populista. Se origina esta pretensión de cualidades morales modestas que el líder dice compartir con la gente común. Entonces, intelectuales, científicos, sobran. Esa sofisticación solo contamina la comunicación directa, genuina entre el líder y el pueblo. No deja de ser paradójico que los populistas busquen el poder con la bandera de la lucha contra la corrupción, pero que una vez en el gobierno, el populista, dice Urbinati, necesita repartir favores y emplear los recursos del Estado para proteger a su coalición o a su mayoría a lo largo del tiempo. A partir de esta lectura, el populismo en el poder resulta ser una maquinaria de corrupción y favores nepotistas que recurre a la propaganda para demostrar lo difícil que resulta cumplir sus promesas debido a la conspiración en curso, tanto exterior como interior, de una cleptocracia todopoderosa y global. El discurso contra las empresas extranjeras, contra quienes no son parte de esta coalición, pues tiene un lugar muy claro en el populismo. Me voy acercando al final con un par de ideas más. Una es que los líderes populistas no cultivan la idea de la rendición de cuentas, de hecho la desprecian. Para ellos, que dicen ser parte de los muchos, la fe de su pueblo es una marca de legitimidad, cosa que ningún control ni ninguna institución intermediaria puede romper. Sus posibilidades de éxito electoral son proporcionales a la intensidad de la convicción de los ciudadanos en que la autoridad política es remota para ellos y que no están representados por las instituciones. Entonces, estar todo el día los líderes populistas hablándole a la mayoría,
en esta especie de campaña permanente, pues sustituye la intermediación de las instituciones de transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Un asunto estructural que quiero señalar es que el populismo, como dice la autora, tiende a surgir en condiciones de desigualdad económica y se aprovecha de la molestia social para exaltar la polarización. También se nutren la tentación de la mayoría para usar de manera punitiva el poder del Estado en contra de la oposición y las minorías. Un problema de los populismos es que no suelen responder a los problemas que detectaron, que indignaron a la sociedad y que los llevaron al poder. Es decir, el populismo es prácticamente incapaz de corregir esa situación de insatisfacción hacia la democracia, hacia el sistema de partidos y la sociedad pluralista. Termino con una idea que me parece básica de Urbinati, y es que salir del populismo es muy distinto a volver donde estábamos antes. Dice la autora, ese antes se devaluó en el mismo momento en que permitió los éxitos populistas. Entonces, seamos conscientes de que el populismo es un fenómeno que creció, es un fenómeno político que creció, que se está extendiendo en el mundo sobre condiciones económicas y sociales bien determinadas, de mucha precariedad, de inseguridad, de bajos salarios, de empleo de mala calidad, de enorme desigualdad y pobreza. Combatir al populismo implica repensar los pactos sociales, los contratos sociales, replantearse una agenda redistributiva en serio, una agenda sensible al cambio climático, a la necesidad de acabar con la exclusión social, porque no basta llegar al día antes de que ganara el populista o los populistas. Esa insatisfacción social está ahí y la democracia tiene la obligación no solo de llevar a los gobiernos a través de elecciones legítimas al poder, sino también de dar resultados a las condiciones de vida de la gente. Mientras no haya una agenda social en el planteamiento democrático, el riesgo de desfiguración democrática por el populismo o por cosas peores estará presente. Creo que es el momento de pensar en una democracia que no solo permita los contrapesos de poder, por supuesto, las elecciones limpias y libres, sino también gobiernos más comprometidos con el bienestar de la población. Muchísimas gracias por su atención.